He estado orando a Dios por una palabra que quiero compartir con ustedes. El tema que voy a compartir con ustedes le he denominado condición de siervo. ¿De qué crees que te voy a hablar? Condición de siervo. Nuestro texto base va a ser Lucas 6:46. Dice la escritura de la siguiente manera: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Puedes repetirlo conmigo, por favor? 1, 2 y 3. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Muchas gracias primeramente por la oportunidad que nos das de reunirnos un domingo más. Gracias por la vida de mis hermanos, las familias que vienen de Carolina y los hermanos y familias que normalmente se juntan aquí en Puerto Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias también por las personas que van a escuchar esta enseñanza en su momento, mismo que creo que les vas a hablar porque eres bueno al igual que a nosotros, Señor. También queremos darte gracias por la sesión de alabanza muy dirigida por tu Espíritu Santo, que ha nutrido tu Espíritu a través de ella mi corazón. Muchas gracias. Padre, quiero pedirte que me ayudes a hablar tu palabra. Ayúdame a hablar lo que esté en tu voluntad y no en la mía. Ayúdame a transmitir lo que tú quieres que se transmita y no lo que yo quiera que se transmita. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es una pregunta que Jesús hizo terminando uno de los sermones más largos en su vida. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, predicó muchos sermones, muchos sermones compartió, pero el más largo, que se aventó un buen tiempo en la orilla de un mar, y estaban allí, por ahí, en un lugar, y empezó a compartir. Y después que había compartido tanto, les dice a la gente que estaba allí: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Porque mucha gente en ese entonces se acercaba: Señor, 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 como hoy en día, todo el mundo hoy en día se acerca: Señor, gracias por este día, Señor, gracias por los alimentos, ay, Señor, líbrame de esto, Señor. Así actuamos nosotros, todos los seres humanos, así actuaban ellos también. Pero la pregunta entonces de Jesús es sorprendida: ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo quiero? El detalle que tenemos a veces nosotros, que como la Biblia, la Reina Valera que nosotros usamos, fue escrita hace muchísimos años, y hay cosas de las que se escribieron hace muchos años que no concuerda con nosotros, porque aquí no hay Señor. Aquí en Puerto Arturo no hay Señor, no creo que en Morelos haya un Señor, aunque tenemos una palabra equívoca. Yo puedo pasar por la calle y veo a un tipo que viene con un sombrero y le digo: buenos días, Señor. Pero ese contexto de Señor, ese ejemplo es equívoco. Porque Señor es una persona que tiene siervos. Y si yo soy su siervo, Él es mi Señor. Es así. En ese entonces habían amos, habían señores y habían siervos. Entonces, haz de cuenta que un trabajador, un siervo, le dice Señor a su Señor, pero hace su propia voluntad. ¿Hasta aquí me están entendiendo? ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Si transportamos estas palabras a nuestros tiempos, concluimos que la palabra Señor tiene varios sinónimos, y uno de ellos es jefe o patrón. Eso significa Señor, jefe o patrón. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos una empresa aquí, que todos nosotros estamos contratados por el patrón.
Y hay de nosotros que nos presentamos al patrón todos los días a la mañana, porque él va a decir, vete a cosechar, vete a trillar, vete a cultivar los limones. Por favor, tú llevas la camioneta al taller. Todos los trabajadores nosotros nos presentamos en la mañana al patrón. Pero hay uno de los trabajadores que él se presenta y un rato ayuda ahí al que está recogiendo la pepita y otro rato ayuda a sembrar sandía y se sube en la camioneta y se va al que va a llevar al mecánico. Y es un trabajador, pero está haciendo su voluntad. Hasta aquí es un ejemplo que estoy poniendo en nuestros tiempos. Ok. De repente viene ese trabajador que hace su propia voluntad y le dice, patrón, buenos días, patrón. Y el patrón tiene que decir, oye, ¿por qué me dices patrón y no haces lo que yo te digo? Es más, ni me preguntas qué es lo que vas a hacer. Ese es el problema que existe hasta hoy. Toda la gente le llama Señor, Señor, pero hace lo que quiere. Hace su voluntad. La gente hace su voluntad y no hace lo que el Señor quiere. Es sencillo, ¿no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo quiero? Quiero ponerte un ejemplo de una persona que entendía exactamente la condición de siervo. Porque ese es el tema, la condición de siervo. Si Él es mi Señor, yo soy su siervo y yo voy a hacer todo lo que me diga y le voy a preguntar a Él todo lo que debo de preguntarle. Otra vez el ejemplo en la empresa. Imagínate que me manda el patrón a fumigar y yo le pongo lo que yo considero. Yo considero que lleva una tapita de amina y no sé qué otra cosa ahí y fumigo. Pero no le estoy consultando al patrón qué le voy a poner a la planta hoy. No, yo considero que yo ya lo sé. Así actúan los cristianos. Consideran que ya saben vivir cristianamente, ya saben conducirse y hacen su voluntad. Peor aún el que ni siquiera ora, está haciendo su propia voluntad. Así es que te voy a poner un ejemplo de una persona que conocía bien la condición de siervo. Este es Josué, no lo busques. Pero te explico que Josué era la máxima autoridad en Israel. Transportémonos más de 2400 años atrás, más todavía quizá, y llegamos a Josué. Josué, siendo la máxima autoridad en Israel porque había muerto Moisés, que era la autoridad. Y Josué ocupa el puesto de Moisés. También era el comandante del ejército de Israel. Tenía dos puestos, por decirlo así. Él gobernaba todo el pueblo y aparte gobernaba todo el ejército de Israel. Llega el momento que Dios le dijo, les voy a entregar esas tierras que están allá. Había el río Jordán. De este lado había un lugar llamado Sittim. Del otro lado estaba Jericó. Y ahí estaba Josué. Y Dios le habla a Josué y le dice, mira, habla con los sacerdotes y cuando ellos tomen el arca del pacto y ellos pongan su pie en el lago y tan pronto sus pies se mojen en el agua, las aguas que van corriendo por ahí se van a detener en montón. Y Josué le dice, mira, agarren el arca y pasen, todo el pueblo le va a seguir y vamos a conquistar Jericó, vamos. ¿Te imaginas? Bien hermoso. Vienen los sacerdotes cargando el arca, vienen cargando el arca y estaba el río, en esos tiempos el río desbordaba. Es decir, no llegas al cantil, espero que me entiendan. El cantil es la parte más honda del río. Pero cuando el río desborda, el río sobresale y pasa para un lado. Así es que ellos podían pisar tranquilamente, suavecito. Y vino entonces, los sacerdotes pisan y las aguas se empiezan a detener en montón y literalmente la Biblia dice que se mantenía un montón de agua. Yo he visto las aguas sostenidas pero por un momento y por el viento. Como dos, quizás, para no exagerar mucho, como la altura de la decoración del templo de aquí, de este lugar, de esas tablas, así por el viento. Pero obviamente se convertía en ola, rompía y se levantaba otra. Es impresionante. Yo estaba en medio de ella viendo cómo salgo con una wave runner, con una moto acuática. Bueno, ellos estuvieron viendo por buen largo rato las montones de agua y pasaron. Los sacerdotes, antes de llegar al otro lado, se quedaron en medio. Y todo el pueblo empezó a pasar, porque esa era la instrucción que tenía Josué de parte de Dios. Todo el pueblo empezó a pasar. Y ellos estaban en medio con el arca.
Una vez que terminó de pasar todo el pueblo para llegar allá, entonces se encaminan todos y cuando pasa el arca, las aguas vuelven a cubrir. Ellos sabían, vamos a conquistar. Estaba el ejército, estaban ahí purificaron el pueblo, ahí hicieron muchas cosas pasaron allí. Y estando Josué diciendo, ¿cuándo voy a conquistar entonces Jericó? Es la primera ciudad que tengo enfrente. Por algún momento de su vida se sale de todo el ejército y del pueblo y anda caminando y ve a un personaje con una espada desenvainada. Y cuando va a él le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y ese personaje respondió, no. En otras palabras, ni soy de ustedes, ni soy enemigo. Pero dijo, como príncipe del ejército he venido. ¿Sabes qué hizo Josué? Se postró en tierra y le dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y Josué escucha la respuesta quizá menos esperada. Él le podía esperar, agarra 30,000 hombres y ve y combate. Él podía esperar otra cosa. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta? Quita el calzado de tus pies. ¿Pero qué? Soy el general, soy la máxima autoridad. Voy con viento en popa. Voy a conquistar, voy a vencer. Dime cuál es la estrategia que yo hago. Humanamente, estoy pensando humanamente. Te lo voy a leer tal cual. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro a tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor? O sea, tú mandas a su siervo. Y la respuesta fue, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y dice el texto, y Josué así lo hizo. Lo que diga mi señor. Yo no esperaba eso. Es más, hermanos, voy a ir de una vez aplicando con la ayuda de Dios. Muchos de ustedes dicen, hermano, ¿en qué puedo servir? ¿Quieres que sea maestra de niño? ¿Quieres que cante? ¿Quieres que predique? ¿Quieres que toque la alabanza? Y lo primero que se te va a decir de parte de Dios es, quita esto. No, pero espérame, estoy diciendo, quiero servir y tú me dices que yo quite esto. Imagínate que eres una hermana que quieres dar clases a los niños, pero tus ropas las traes ajustadita. Y si es pantalón, ajustado. Y si quieres servir, lo primero que se te va a decir es, quita tu vestimenta. Ponte algo más holgado. No, pero espérame, ¿por qué te tienes que meter con mi vestimenta, hermano? O sea, te estás metiendo con mi persona. Porque no conoces o no entiendes la condición de siervo. Un siervo tiene que hacer lo que diga el Señor. Y no soy aquí yo el Señor. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántas? Es más, es probable que hermanas de congregaciones estén pensando, hermano, pero si es que yo fui a tal iglesia y en tal iglesia estaba la hermanita con sus pantalones de mezclilla. Bueno, el responsable de ella es responsable de lo que le va a dar cuentas a Dios, pero lo que pase aquí es mi responsabilidad. Y aquí, ¿quién va a servir? Es mi responsabilidad también. ¿Quién vamos a poner a servir en algo? Es mi responsabilidad. No, hermano, pero es que yo vi a una hermana que cantaba. Es que estaba en la alabanza, es que estaba tocando la guitarra, es que es maestra de niño. Claro, sus escotes y en su face le ves esto. Pues no sé a quién le sirve. Porque lo primero que pide Dios a alguien que le va a servir es, necesito tratar contigo. Necesito tratar con tu personalidad. Contigo. Porque a lo mejor tú dices, bueno, hermano, yo no tengo problema, yo me he visto con pudor. Va, bien. ¿Cómo hablas? ¿Cómo respondes a papá? ¿O cómo respondes a mamá cuando te da una instrucción? ¿Pero por qué otra vez a mí? Y cuando vienes a servir, ¿qué dice mi señora a su sierva? ¿Sabes qué te va a decir? Quita tu forma de hablar con tu padre. Quita tu forma de responderle a tu madre. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Cuál es la intención de la enseñanza?
Que cada uno se vaya identificando y diga, bueno, yo le digo Señor a Él. Yo cuando oro le digo, Señor, gracias por los alimentos. Y la pregunta aquí es, ¿y haces su voluntad o haces la tuya? ¿Hablas como debes de hablar en una asamblea ejidal? ¿Le preguntas a Dios, ayúdame a hablar o ayúdame a no hablar? El siervo, cuando está en una asamblea ejidal, en una asamblea de escuela, en un grupo ¿sabes qué está pensando? Dios, ayúdame a hablar o ayúdame a callar. Tiene temor. Y esa debe ser la condición de todos. Porque cuando yo voy a hablar, tengo que hablar lo que es la voluntad de Él. ¿Cuántas personas, hermanos, hermanas, se meten en problemas por su boca? Porque hicieron su voluntad, porque hablaron. La forma que nos conducimos, la forma que yo le pido a mi esposa o a mi esposo algo. Supongamos que a mi esposa, no sé, le pido, pásame un vaso de agua. Estoy aquí en el teléfono, es un ejemplo. Y no me escuchó. ¿No me escuchaste? ¿De qué? Que me pases agua. Pero bueno, soy el predicador, ¿no? ¿Sabes qué me diría si yo le digo, Señor, qué dice mi Señor a su siervo? ¿Sabes qué me va a decir? Trata bien a tu esposa. Y luego te digo que sigue. Pero no solo los esposos son así. Las esposas también son así, gritonas. Ya te dije. Oye tú, ¿que no te das cuenta de eso o qué? Fíjate, vas a tomar al niño. Pero queremos servir a Dios. Queremos servirlo, Tienes que entender la condición de siervo es esta. Vas a hacer la voluntad de Él. Si sigo con Josué, Josué era una autoridad. Era la máxima autoridad en el pueblo. Y estaba postrado ante el príncipe que es sinónimo o es Jesús mismo. Estaba ahí postrado ante Cristo diciendo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Yo estoy pensando ir a combatir. Pero hay algo que todavía no me agrada en ti. No me gusta esto de ti, quítalo. Está bien lo que digas, va. Y Josué lo hizo. ¿Estarías dispuesto a lo que te pida Jesús dejar, quitar? ¿Lo harías? No, hermano, es que si se meten con mi face, ahí sí no. Hermanas supuestamente cristianas tienen fotos de cuando tenían, no sé, de 5 o 10 años atrás, cuando eran impías, pero como se ven guapas según ellas, y hasta parte de su cuerpo, su figura entalladita, y no la quitan, para que la sigan viendo allí. Porque en el siervo tiene que morir el siervo. En otras palabras, su ego del siervo tiene que morir. Y decir, bueno, pues, es más, Pablo que decía, no vivo yo. ¿Estaba muerto Pablo? No, pues estaba hablando. No vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que Él diga yo lo hago. Lo que Cristo diga yo lo hago. La pregunta es, ¿estás dispuesto a tomar la condición de siervo? Un siervo se comunica con su Señor todos los días en nuestros tiempos. Un trabajador se comunica con su patrón todos los días y se le presenta al patrón. ¿Qué vamos a hacer hoy, patrón? Ya más o menos tenemos la idea. Si a mí me contratan para sacar sandía, ya sé que voy a sacar sandía. Pero me presento donde está el patrón y le digo, ¿qué vamos a hacer hoy? Tú vete a buscar los costales que están allá. Tú empiezas a voltear la sandía, tú vas a cortar y tú vas a... Ok. Tengo la idea, pero me presento ante el patrón. Te pregunto a ti, ¿tú todos los días te presentas ante Dios, ante la autoridad, para decirle, ¿cómo quieres que yo viva? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Tú dependes de Él o haces tu entera voluntad? Si tú haces tu voluntad, Jesús te dice a ti, oye, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Yo no sé cómo están todos ustedes, pero la mayoría de las personas tratamos de hacer nuestra voluntad. Son pocos los que dicen, quiero hacer su voluntad. Y si hablamos con las personas que sirven, los hermanos que están sirviendo en algo, si tu Señor te dijera, yo necesito que le des 4 repasadas a ese texto bíblico que vas a predicar el domingo, y si no te diste, aviéntate otras 2 horas ahí. Eso es lo que quiere mi Señor. Ahí voy a estar estudiando. Dios, no entiendo el tema. Es más, lo digo con sencillez, esa es mi condición. Yo agarro un pasaje bíblico y lo leo y digo, esto voy a compartir. Y me voy y digo, no entendí. No es exactamente lo que quiere decir el texto, Dios. Y en la tarde vuelvo a regresar y en la noche vuelvo a regresar y digo, Dios, no entiendo. No sé qué significa el texto. Ahí está tu siervo diciéndote, ayúdame.
Y de repente empieza a brillar la idea, las ideas. Ah, sí, gracias. Pero yo puedo agarrar, no todo el que me dice Señor, Señor, y ya hago mi voluntad y predico mi voluntad, listo, vámonos. No, hermanos, es importante los que servimos. Dios, ¿quieres que yo toque? ¿Quieres que yo predique? ¿Quieres que yo sea maestro de niño? ¿O me quieres para otra cosa? Porque de verdad, hermanos, imagínate que yo soy un chalán de albañil, pero soy responsable. Es un ejemplo. Y me presento ante el patrón todos los días, en punto, la hora que él me dice, ahí estoy presente. Y el patrón ya no me quiere para chalán, me quiere para capataz. Pero yo no me preparo. Yo no voy a salir de ser chalán. Soy responsable, soy puntual, lo que sea, pero no voy a salir porque no me preparo. Y el patrón quiere que yo me prepare, y yo no me preparo. Entonces estoy haciendo mi voluntad. La estoy haciendo bien en lo que cabe, pero es mi voluntad. ¿Me entienden? Así es que, hermanos, en el puesto que tú tienes como cristiano, ¿estás seguro que ahí te quiere Dios? Eso tendría que pensarlo. O a lo mejor ya quiere ponerte en otra cosa, pero estás enfrascado porque no aprendes, porque no te preparas. Y para las personas que no se han convertido, si tú le dices a Jesús, ¿qué quiere mi Señor? ¿De mí qué quiere? ¿Sabes qué te va a decir? Búscame. Deja tu pecado, deja tu maldad, deja tu mentira, deja tu Face, deja tus programas ahí, tus series de televisión, déjalo, búscame. Eso es lo que te pediría a ti. Pero no, es que yo no puedo dejar el teléfono. Es más, cada uno tiene su propio teléfono. Yo agarro mi teléfono y veo lo que yo quiero o lo que Él quiere que yo vea. ¿Y tú? Cuando agarras tu teléfono, ¿tú navegas en lo que tú quieres o en lo que Él quiere? Y hermano, pero ¿cómo lo voy a saber? Tendrás que contactarte con Él. Voy a volver a Josué. Josué, antes de morir Moisés, era su ayudante y estaba pegado en la presencia de Dios. Dice la Biblia que Josué, que Dios le dijo a Moisés: quita el tabernáculo de en medio, lo vas a erigir allá lejos y cualquiera que me quiera buscar, le va a costar ahora un poco más, porque están acostumbrados ahí, como hoy en día se acostumbra nada más. Y en otros países quitaron los cultos y el que quiera buscar a Dios le cuesta. En ese entonces llevó Moisés el tabernáculo. Dice la Biblia que Moisés se levantaba, todo el pueblo se paraba y miraban a Moisés que va caminando. Y miraban cuando Moisés llega al tabernáculo, venía una nube y hablaba Dios con él, cara a cara, y el pueblo de lejos. Moisés está haciendo la voluntad, el pueblo no está haciendo la voluntad. Pero dice la Escritura que el joven Josué, hijo de Nun, este Josué que leímos, no se apartaba del tabernáculo. O sea, él estaba metido en la presencia de Dios, Cuando muere Moisés, entonces dice Dios: ¿mi sucesor? ¿O el sucesor de Moisés es él? Está pegado en la presencia de Dios. Escucha mi voz. Sabe escucharme. Y si le pido algo más, lo va a quitar. Hermano, si yo te pongo a predicar y te digo: hermano, eso que estás haciendo no está bien. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Si la Biblia dice así, y tu soberbia, ¿cómo vas a avanzar? De verdad, hay predicadores que los pones a predicar o los pones a pasar, ya hace algo para Dios y le dice: hermano, esto que veo no es correcto. ¿Pero por qué? ¿No te parece a ti o qué? No, es que no me parece, es que la Escritura dice así. No, pero tú no tienes nada que decir, no, yo también sé. Y se llenan de tanta soberbia porque nunca conocieron la condición de siervo. Hermano, quiero decir esto para todos. Una vez lo dije a la iglesia, a los que se juntan a orar los martes, los que se supone que son siervos. Les dije: hermanos, estoy orándole a Dios que si no estoy haciendo la voluntad de Él y las cosas estoy haciendo mal, le estoy pidiendo que me quite de aquí. Si yo estoy haciendo las cosas mal, estoy dispuesto a hacerme a un lado. Yo no voy a atesorar este puesto aquí. Yo no voy a atesorar el pastorado. Si Dios me dice: no calificas para ahí, a ti te quiero limpiando bancas, va, Señor. Lo quiero hacer lo que tú digas, no lo que yo diga. Pero no todos. Hay personas que pueden estar sirviendo en algo, quítalo. ¿Pero por qué me quitaron? No, pues ya no voy a la congregación, no, pues ya no busco. La soberbia. Nunca conocieron condición de siervo.
Josué, otra vez voy con él, era un siervo, pero era una máxima autoridad. Y en el momento que le dijeron, quita el calzado de tus pies, está bien, lo que tú digas. Si me falta algo quitarlo, quito. Hermano, Josué había caminado con Moisés un buen tiempo y todavía le faltaba algo. Así que si alguien te dice algo, hermano, esto es la puntualidad, prepárate en esto, no digas, no, pero ¿por qué? No, está bien, quiero ser un siervo, quiero aprender lo que el Señor diga. Bueno, hasta aquí, hermanos, no le quiero dar más vuelta a este asunto. Pero sí me gusta, en cuanto al tema de Josué, sí me gustaría comentarte también que la Biblia dice, pasaron los años, ellos después que Dios le dijo eso, quita el calzado, para adelantar la historia rapidito, para que no nos atrasemos mucho, él lo hizo así, luego le dijo, ¿sabes qué? Dale vuelta a Jericó, iba a caer solo, cayó solo, y luego después combatieron a Jai, perdieron porque había pecado en el pueblo. Después de eso tomaron posición, pelearon y tomaron posición, y Dios le dice, no se contaminen con el pueblo, ellos tienen ídolos. Ellos tienen todos sus ídolos y sus imágenes. Se los van a tirar porque yo no quiero que se contaminen con ellos. Y no van a dar sus hijos a sus hijos de ellos. Ni sus hijas van a ser para ellos. Pasaron los años. Y el pueblo empezó a delinquir. Empezaron a casarse con hijos extraños, con personas impías, borrachos, todo ahí, que adoraban ídolos, imágenes. Empezaron ellos mismos a adorar imágenes. Y en un punto de su vida de Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en la tierra donde están ahorita, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué había pasado con el pueblo? El pueblo estaba haciendo lo que quería. No había entendido que Dios le había dado las tierras y que Dios le había dado instrucciones. El pueblo estaba haciendo su propia voluntad. Y se para entonces la autoridad y dice, bueno, pues escojan a quién servir. Escojan a quién servir. ¿Quieren servir a los dioses de allá, del otro lado del río? Ya les dije que estaban de este lado del Jordán. O los dioses de este lado del río. Escojan ustedes. Pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Yo me voy a parar por Dios. Yo voy a llevar a mi familia a Jehová. Pero obviamente Josué obedecía todo lo que se le pedía. Hoy a los padres se le dice, hermano, hermana, si tu hijo hizo algo mal, corrígela. No, pero ¿por qué? Es que no me va a entender, que está muy chico. Es que no me va a entender porque está muy grande. Esa es tu voluntad. Estás criando hijos según tu voluntad. Y luego quieres que Jesús te ayude a ti. Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque estás haciendo tu voluntad. Yo ya te di instrucciones. Si lee la escritura, si yo tengo hijos que todavía viven en mi casa, yo mando allí. Bueno, en mi caso, no sé en tu caso, porque hay casos donde manda el niño. Le quitan el teléfono y dale el teléfono para que deje de llorar y le quitan el teléfono. Pero en las casas donde manda papá y mamá, la Biblia dice, si esto hace el niño, debe de haber corrección. Si esto pasa, debe de haber corrección. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo va a alejar de ello. No rehuses corregir a tu hijo. Eso dice la Biblia, no lo rehuses. No, pero es que no me va a entender porque está muy chico. O ya tiene 18, es que no me va a entender. Y estás haciendo tu voluntad. Estás haciendo tu voluntad. Esa es la verdad. Porque la escritura es muy clara. ¿Sabes qué hacíamos, Josué? Lo que tú digas, Dios. Si tú dices que yo me quito el calzado, me lo quito. Si tú quieres que yo corrija así, yo corrijo así. Si tú quieres que yo hable así, yo hablo así. Cuando el pueblo se había descarrilado, estaban todos perdidos. Sus hijos estaban mezclados con gente mundana, gente idólatra, porque no corrigieron. Josué, que había hecho la voluntad de Dios, se para y dice, ustedes escojan a quién van a servir. Entonces les presento 3. Los dioses de Egipto, los dioses de este lado del Jordán, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Yo no le puedo fallar, yo soy su siervo. Si la gente no quiere, yo sí quiero. Si a la gente no le quiere hacer caso al Señor, yo sí. Hermano, quiero que entiendas, la condición de un siervo es obedecer en todo. Aunque te pese, aunque te duela,
Hoy en día la gente, si quiero vengo a la reunión, si no, no vengo porque me salió un pendientito con mi esposo y me fui. No, es verdad, tu esposo tenía que ir, tú te fuiste porque quisiste acompañarlo. Y si Dios te dijo, acompáñalo porque va a haber una mujer por allá que lo va a coquetear, Dios te lo dijo. Pero sabes que a veces vas y regresas molesto con él. Dios no te dijo que vayas. Tú fuiste porque hiciste tu propia voluntad. La gente normalmente en el ámbito secular, en el ámbito cristiano, la gente hace su propia voluntad. Si esta fuera una iglesia que hace su propia voluntad, tuviéramos aquí un coro de panderistas, muchachas, las más bonitas que yo encuentre aquí, con sus vestidos largos y unos panderines danzando y motivándoles a ustedes. Si esta iglesia hiciera su voluntad, si esta iglesia hiciera su voluntad, quizá yo no fuera tan estricto y tú pudieras hacer muchas cosas y no se te dijera nada. Yo sé que para muchos le es pesado cuando le digo, hermano, hermana, esto. Algunos me dicen, no, pero ¿por qué? Algunos me dicen, está bien, hermano, lo voy a checar. Chécalo, pero ya te lo dije. La Biblia dice todo eso, te estoy diciendo yo. Adelante, hazlo. No lo hice, hermano, es que mi esposo y todo. Está bien, yo ya te lo dije. Es tu responsabilidad. Condición de siervo es obedecer en todo. En todo. ¿Cómo educo hijos? ¿Cómo educo adolescentes? ¿Qué hago con eso, Dios? ¿Qué hago con lo otro? ¿Qué hago con su celular de mis hijas? ¿Qué hago con su celular de mis hijos? ¿Qué hago con su celular de los niños cuando no me lo quieren soltar? ¿Qué hago? Él te dice qué hacer. Yo sé que se está poniendo un poco tensa la cosa, pero si Dios te está hablando a tu corazón, ¿sabes qué te digo? Dile, quiero ser como Josué. Quiero decirle, ¿qué dice mi señora a su sierva? Si eres mujer o si eres hombre, dile, ¿qué dice mi señor? Te quiero servir. Porque condición de siervo no es sinónimo de basura. No, es más, algún día, si Dios me permite, daré un tema que se llama de esclavos a siervos. Sinónimo de siervo no es sinónimo, pues entonces no soy nada, soy basura y pues me tiene que mandar una máxima autoridad. Hermanos, ¿por qué crees que Dios cuando nos manda a la tierra sin saber hablar, sin conocer colores, sin pronunciar nada, sin definir nada? Todo el mundo me tiene que decir, esto es blanco, es blanco. Esto es verde, esto es verde. Él se llama papá, él se llama mamá, él es tío. Y ya empezamos a conocer. ¿Por qué nos manda así? Porque Dios sabe que como humanos necesitamos depender de otros. Pero una vez que ya sabemos hablar, caminar, sabemos trabajar y conocemos un poquito de Biblia, nos hinchamos. No, pues es que yo ya soy el que predico. Y cuidado, ¿por qué no me lo dijiste a mí? El problema que había. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Oye, Dios nos manda porque quiere que entendamos que debemos de ser siervos. Vuelvo al texto de inicio. ¿Cuál era el texto de inicio? Dígamelo con sus palabras. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es el texto base. ¿Por qué me llamas Señor? ¿No eres tú de aquellos que dices, Señor, muchas gracias? ¿Estás haciendo todo lo que Él dice? Es más, mira, vamos a echarle un vistacito a Jesús. Filipenses 2, 5 y 7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿De quién estamos hablando? Hermano, dice la Biblia que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando de Jesús, la máxima autoridad no solo del pueblo como Josué, la máxima autoridad del universo, en compañía con el Padre, con Dios. Y mira qué dice, mira qué está diciendo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue Jesús. Jesús. Ojalá que me entiendas quién es Jesús. Él no estima igual a ser a Dios, que lo pudo haber hecho. No se aferró, sino dijo: yo voy a tomar una condición de siervo. Y vino y empezó a servir. Y dice: haya en vosotros este mismo sentir. Yo debo sentirme siervo. Yo nunca debo, es más, si a mí me ponen a predicar, no debo de sentirme, wow, soy siervo. Muchas veces, ahorita sigo con esto. Muchas veces cuando me invitan a compartir a X lugar, me da un poco de temor. Y después que comparto, digo: no me salió bien. Y pienso en una parábola de aquel señor que vino y su siervo le sirvió. Después él comió y dijo: siervo inútil soy. Lo que debía haber hecho, eso hice. Pero yo pienso en esa parábola y digo: creo que no le llego ni al siervo inútil. Creo que no hice lo que debía haber hecho. A lo mejor me faltó algo, Dios. ¿Qué me faltó, Señor? ¿Por qué no pude transmitir esto que tú querías que transmitiera? Es que somos siervos. Así que si alguien te invita a tocar la alabanza en cierto lugar, a dar un tema, algo así, tú tienes que decir: soy siervo inútil. Si Jesús, siendo semejanza de Dios, igual a Dios, no estimó como cosa que frase, sino que se hizo siervo, hermanos. Pero yo no, a mí no me pidan que me... ¿Por qué crees que dice la Biblia? Se despojó a sí mismo. ¿Qué significa? Jesús se despojó. Hermanos, él tenía allá arriba inmortalidad. Él podía violar las leyes gravitacionales, que en algunas ocasiones lo hizo después de haber resucitado. Dice que las puertas estaban cerradas y entró. Él tenía un cuerpo inmortal, como eso que estoy explicando. Muchas cosas. Él podía desplazarse. Él podía estar en todos lados a la misma vez. Era omnipresente. Cosas que tú nunca las vas a alcanzar, ni yo. Y él dijo: me despojo de mi omnipresencia. Voy a estar en un solo lugar nada más. Me despojo de mi corona, me despojo de mi trono, me despojo de ese coro de ángeles. Y voy a ir a nacer ahí donde hay un pesebre y huele a animales. Pero estoy dispuesto a hacerlo. ¿Y por qué lo hizo? Por ti y por mí. Para que yo tenga una oportunidad de vida. Me enseñó un estilo de vida. Yo necesito decir: quiero servirte, Señor. Y ojalá que esta enseñanza te esté llegando a tu corazón y digas: quiero servirte. Quiero servirte por amor. Quiero darte mi vida. Y lo que tú me pidas lo hago. Que las cosas que te pida a veces te puede pesar. Mira que dice el Evangelio, dice Juan 5:30. Dice la Escritura: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, dice Jesús, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Escúchalo, porque a veces, como le dije que voy a ir varios pasajes. Dice Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco, que dice, mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué fue lo que le decía a Jesús? ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y usted no hace mi voluntad? Yo estoy juzgando, estoy diciendo, pero yo no hago mi voluntad, sino la del Padre. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús mismo estaba buscando hacer la voluntad del que le envió. Yo te pregunto, ¿tú cuál voluntad haces? ¿La que dicta tu mente y tu corazón? Vete a Morelos. Puedes ver este video. No está muy mal. ¿Estás viendo tu voluntad? Dios, las hermanas,
¿Quieres que suba esta foto en mi Face? Pero no le preguntas nada. Subes tu fotito ahí, tu peinadito así, tus pestañitas así. ¿Cuánta gente, muchachos, con deseos sexuales, agrandan tu imagen y miran tus labios y bajan la imagen hasta donde tus pechos, hasta donde se lo permitiste? Y tú eres hermana, ¿no? Y tú estás haciendo la voluntad de Dios. Eres una vergüenza para Cristo. Jesús te diría, baja esa foto de ahí, por favor. Pero hacemos nuestra voluntad. O haces tu voluntad. ¿Sabes qué te pido? Cambia tu mentalidad. Jesús nos dejó un estilo de vida. Yo debo de seguirlo. Yo debo de seguirlo. Quiero traer a tu memoria una parábola. Ya voy terminando. La parábola de aquel siervo que se estaba yendo y repartió sus talentos. Y llamó a su siervo, a uno le dio 5, 3, 2, 1. Y se fue. Después de un tiempo, regresa el siervo. Y el que había recibido 5 talentos dice, Señor, ya veniste, mira, aquí está. Me diste 5 talentos, aquí tengo otros 5. Me puse a trabajarlos. Yo también. Pero viene el que había recibido 1 y le dijo, mira, en pocas palabras, no hice nada. Lo enterré, aquí está lo que tienes. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos. Al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene se le dará y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, escucha a quien, al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro, el crujir de diente. ¿Cómo terminó este siervo? En la perdición. ¿Cómo terminaron aquellos siervos que estaban dispuestos a todo? ¿Sabes qué le ponen en las palabras? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Necesitamos estar dispuestos a condición de siervo. Si tú eres alguna de las personas, nada más para poner un ejemplito, hermana, esposas, hermanas, si tu pareja te dice algo y te pesa, pero ¿por qué me lo dices? Tú tienes un problema con tu ego. Tú no estás dispuesta. Y por eso cuando muchas cosas, con Cristo tampoco. Porque ahí con tu esposo se ve. Pero viceversa. Esposos, hermanos, varones. Si nuestras parejas nos dicen algo y nos pesa. ¿Pero por qué? ¿Pero qué tiene de malo? ¿Por qué? Tu ego está por encima de ti. Y por eso no reconoces. Y por eso tampoco cuando vienes a Cristo, Cristo dice, mira, yo quiero que te consagres, yo quiero que hagas esto, yo quiero que mejores, yo quiero que seas puntuales. No, pero es que no puedo, es que tengo trabajitos, es que por eso llegué tarde, es que... Haces tu voluntad. Quisiera leer Mateo 7, 21 a 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y estoy regresando al texto de la semana pasada. Este fue nuestro texto base en la semana pasada. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es que, ¿de verdad eres siervo? No me digas, hermano, yo soy cristiano. No estoy hablando de cristiano. Hermano, cualquier persona se dice cristiana. Por ahí escuché que una ocasión creo que golpearon a alguien o se cayó alguien de la moto. Dicen, se cayó un cristiano de la moto. Eso no es cristiano. No, pero es que yo soy un siervo del Dios Altísimo. Pero ¿haces tu voluntad? A lo mejor has escuchado predicaciones donde entendiste lo que tenías que hacer, pero no lo hiciste porque tú consideraste otra cosa. O hubo instrucciones, quizás pastorales, que se te dio de algo específicamente y tú hiciste tu voluntad. Porque tú considerabas lo que tú tenías razón.
Y no te aferraste. ¿Por qué me dijo el hermano esto? ¿Por qué me lo dijo? ¿Qué dice la Escritura? No. Hace la gente su voluntad. Pero bueno, querida audiencia, te dejo con esto. No todo el que le diga Señor. En nuestro mundo hay muchísimas religiones y todo mundo cuando canta le dice, Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande. Y cantan. Y cuando oran, Señor, gracias por esto. ¿Sabes qué dice Jesús? No todo el que me diga Señor, Señor. El que haga mi voluntad, el que haga, vista como yo quiero, hable como yo quiero, vea lo que yo quiero, escuche lo que yo quiero, solo ese. Por eso sigue diciendo este versículo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tú sabes qué vas a hacer con esta predicación. Hermanos cristianos, hermanos, normalmente somos nosotros los que le decimos Señor. Los que lleguemos aquí. Señor, gracias por este día, Señor, gracias por los alimentos. ¿Y sabes qué te dice Jesús? No por eso te vas a salvar. Tienes que hacer mi voluntad. Acércate al Señor y dile, quiero hacer tu voluntad. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Oramos. Voy a empezar con esta palabra ante ti. Siempre empiezo con esta, Señor. Señor, yo mismo tengo temor de lo que estoy predicando. Porque yo te digo, Señor. Y muchas veces descubro mi mente pensando, estoy haciendo lo que Él quiere. Estoy haciendo tu voluntad. ¿Predico tu voluntad o predico la mía? Y reconozco que me faltan instrucciones. Y así como este Josué, general, postrado, te dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Así muchas veces te lo he dicho. Y te lo repito. Ayúdame a hacer tu voluntad. Y ayuda a cada persona que me ha escuchado. Hermanos que están aquí presentes, que te dicen Señor, y luego hacen lo que quieren. Hermanos y hermanas en diferentes iglesias donde escuchen esta enseñanza, que te dicen Señor y visten como quieren. Ven lo que quieren. Y quizá ni te preguntan. Y pueden tener una y mil excusas. Es que hay calor, es que me siento cómodo, es que con esta ropa me siento cómoda, es que con esta ropa no me veo muy bien, es que con esta ropa siento que sí me veo bien, porque quieren hacer su voluntad. Y muchas hermanas han dado un paso a la inmoralidad, porque parte de sus senos se les ven, o parte de su figura, o su figura completa se les ve, porque están entallando las ropas, porque están haciendo su voluntad, porque se quieren ver bien. Te pido, Señor, que tengas misericordia de alguien, si después de escuchar esta enseñanza diga, quiero hacer tu voluntad, quiero cambiar mi forma de vivir, mi forma de hablar, mi forma de vestir, mi forma de conducirme. Que esta palabra que hoy has permitido que sea transmitida, te ruego con todo mi corazón, que quede grabada y latiendo en sus mentes. Sobre todo de aquellos que te decimos que te amamos, de aquellos que te decimos que queremos ser tu voluntad. Y que tu Espíritu Santo en tu misericordia nos ayude a seguir revolucionándola hasta que podamos ver, yo necesito cambiar esto, yo quiero servir a Jesús. Hermano, hermana, esta palabra es para ti. Tú deberías decirle como Josué,
¿Qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué quieres que haga? Y si sabes que hiciste mal, corrige el rumbo. Arregla las cosas que tengas que arreglar. Cambia tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de tratar a tus hijos o a tus hijas, o a tu esposo o a tu esposa. Dios, te quiero dar muchas gracias. Que esta palabra se quede grabada en mí y que me lleve a postrarme ante ti, como lo hizo aquel general. Y que constantemente te diga, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y ayuda a aquellos que quieren hacer lo mismo. Y a aquellos que no se han convertido, tu voluntad es que se arrepientan y te busquen. Que dejen a un lado tanto celular, tantas amistades que no les traen nada bueno. Esa es tu voluntad. Que se arrepientan y crean en ti. Eso dice tu palabra, esta es la voluntad del Padre. Que creáis en el que Él ha enviado. Gracias, Dios. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida audiencia, soy responsable de lo que dije delante de ustedes. Y ustedes son responsables de lo que escucharon. Hermanos amados, busquemos hacer solo lo que Él quiere y no lo que nosotros querramos en todo